Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Bueno, digo buenos días, pero ya es mediodía, mis hermanos. Son las 12 en punto. Me dijeron que 45 minutos, así que vamos a pedirle al Señor para que sea quien dirija el tiempo y que el mensaje que el Señor envía en esta hora pueda llegar, ¿verdad? Como Él quiere que llegue a nuestros corazones, para que podamos entonces ponerlo en práctica también, ¿verdad que sí? Para mí es un privilegio en esta hora poder estar aquí, ser un instrumento en las manos de mi Señor para hablar de su palabra, ¿verdad? Que no sean mis palabras, sino sean las de Él, las que salgan por mi boca. Eso es lo que siempre pedimos, ¿verdad que sí? No queremos hablar como ser humano, sino queremos que Él sea quien nos use como ese instrumento para su honra y gloria. Así que hoy, mis hermanos, el tema va a estar basado en el capítulo 22 y 23 de Segunda de Reyes. Quizás ustedes ya conocen esa historia. El Señor ha visto a bien que podamos volverla a repasar y sacar una enseñanza de esta historia en esta mañana. Como el tiempo es corto, mis hermanos, yo voy a tratar de dar un resumen de la historia y luego ustedes en su casa pueden darse a la tarea de poder leer el capítulo 22 y 23 de Segunda de Reyes. Y antes de continuar, hermanos, pues quisiera yo tener una oración para que el Señor sea quien dirija. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora, mi Señor, aquí postrados ante ti. Te queremos suplicar que tomes tú el control de esta reunión, mi Dios, y que sea tu Santo Espíritu el que hable, que me uses como ese instrumento en tus manos, Señor, para transmitir el mensaje que tú deseas que hoy conozcamos, Padre. Dirígenos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Suena un teléfono por aquí adelante. Bien, mis hermanos, como decía, como el tiempo es un poco apremiante, vamos entonces a hacer un corto resumen de lo que es el capítulo 22 y 23 de Segunda de Reyes. Allí nosotros podemos observar el título que dice el reinado de Josías. Y allí se cuenta de que el rey mandó a reparar el templo en aquel entonces, el templo del Señor, y estaba allí a cargo el sacerdote Hilcías. Dice que envió a Safán, su escriba, para que fuera a llevarle un mensaje a Hilcías. Lo cierto es que allí sucedió algo interesante, mis hermanos, que dice que se encontró el libro de la ley en la casa de Dios en ese tiempo y fue leído ante el rey. Dice que Josías, cuando escuchó que leyeron el libro de la ley, recordemos que cuando se dice aquí el libro de la ley, está hablando de el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. Claro, no eran pensamientos de Moisés, sino eran de Dios, y a través de Moisés entonces el Señor lo comunicó al pueblo. También se le dice la Torá. Cuando entonces Josías escuchó leer este libro, él rasgó sus vestiduras. En aquel tiempo rasgar sus vestiduras era señal de rechazo de aquel mensaje que estaban escuchando. También era señal de indignación, señal de escandalizarse por algo que estaban escuchando y les estaba llamando mucho la atención. Pero en este caso, Josías rasgó su vestido en señal de un dolor profundo que sintió cuando él escuchó la palabra de Dios. También dice acá que él lloró ante Dios. Dice aquí también que el rey Josías envió hombres consagrados a consultar al profeta de Dios. Y en ese tiempo ese profeta era la profetisa Hulda. Los envió a que preguntaran a Jehová, no solamente por él, sino que preguntara también por el pueblo y por toda Judá. O sea, él sintió la inquietud
¿qué va a acontecer con el pueblo? ¿Qué va a acontecer conmigo? ¿Qué va a acontecer con todo Judá? En el relato sigue diciendo que los envió a preguntar. Y cuando el rey oyó el mensaje que le envió la profetisa, esas palabras de advertencia, entonces él mandó convocar a todos los ancianos, a todo el pueblo de Israel, desde el más chico hasta el más adulto. Fueron al templo y allí todos estaban, y ante él estaba el rey, ante ellos estaba el rey. Y allí entonces el rey leyó el libro en voz alta y delante de todos hizo un pacto con Dios. Y no solo él, sino también todo el pueblo. ¿Un pacto de qué? De obedecer y hacer la voluntad de Dios. Por consiguiente, entonces hubo una obra completa de arrepentimiento y reforma en su vida. Además de dedicarse a darles el mensaje al pueblo, también procedió a corregir todo lo que estaba ofendiendo a Dios y que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde vemos en el capítulo 23 entonces todas las reformas que hizo Josías, todo lo que había hecho el rey Manasés y el rey Amón antes de él llegar al reinado. Entonces él corrigió e hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque llegó el mensaje a su corazón, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, de esta historia o de esta lectura que estamos aquí hoy estudiando, tenemos allí, pueden haber varias enseñanzas, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a concentrar en la reacción de Josías al leer el libro de la ley. ¿Qué sucedió en Josías? ¿Cuál fue su decisión? ¿Y qué actitud tomó Josías al respecto? Y para esto, mis hermanos, vamos hoy a enfatizar 3 puntos importantes de esta historia. El primer punto es la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, no sé si el hermano Carlitos puede poner allí en la pantalla para que, o si no, busquen en sus libros más fácil, en sus Biblias. Segunda de Reyes 22, versículo 8, que dice: el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Cuando usted encuentra algo es ¿por qué? Porque estaba perdido, o porque a usted se le extravió y no lo encontró en ese momento, o tenía tiempo. Hay una anécdota que siempre dicen, y yo lo voy a repetir aquí, que hubo un pastor que llegó a la casa de alguien, de un hermano, y entonces lo habían invitado a comer y esto y lo otro. Tenía una Biblia en la mano, había tenido la meditación en esa Biblia, pero la Biblia pertenecía a los dueños de la casa. Y él, cuando se fue, pues guardó la Biblia, pero allí habían quedado los lentes de la hermana o del hermano, no sé bien cómo era el asunto. Lo cierto es que quedaron los lentes. Y pasó el tiempo y el Señor regresó, el pastor regresó nuevamente. Y no recuerdo bien la cuestión. Lo cierto es, mis hermanos, que los lentes la señora los daba por perdido. Y cuando ella volvió a abrir la Biblia, que había pasado ya mucho tiempo, fue que los encontró. Y este pastor se dio cuenta de que ella tenía mucho tiempo que no leía la Biblia. Así vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios estaba extraviada, pero no estaba fuera de la casa de Dios, estaba dentro de la casa de Dios. ¿Habían hecho deber para encontrarla? No, tuvieron que demoler o hacer las reparaciones que estaban haciendo para encontrar la palabra de Dios, el libro de la ley. Pero hay algo importante aquí que queremos notar, es que mientras que estuvo perdido el libro, las personas entonces no estaban leyendo ni estaban
conociendo lo que decía el Señor en el libro de la ley. ¿Y qué estaba sucediendo con el pueblo por no estar pendientes de estudiar el libro de la ley? Estaban desviándose, ¿verdad? A tal forma que llegaron hasta la apostasía. Es interesante esto, ¿verdad, mis hermanos? Podemos tener la Biblia en nuestras manos, pero la tenemos extraviada. ¿Por qué? Porque no la estamos usando. Y el peligro que se tiene es que podemos llegar hasta la apostasía. El peligro que se tiene es que nos olvidemos de los mandamientos de Dios, nos olvidemos de los estatutos, nos olvidemos del mensaje que el Señor tiene para nosotros, de que debemos seguir esas normas, esos principios para poder estar en armonía con nuestro Dios. Es un peligro que se corre, mis hermanos, si nosotros nos acostumbramos solamente a escuchar lo que se diga aquí, o por los videos, o por predicaciones, solamente escuchar, y no nos encontramos con el Señor en su palabra. Se corre el riesgo, mis hermanos, de llegar hasta la apostasía. El libro estuvo extraviado. Pasaron muchas cosas. El pueblo estaba en pecado, profanando el templo y viviendo en apostasía por el descuido de la palabra de Dios. El versículo 11 al 13, dice lo siguiente, mis hermanos. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. 22:11. Y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey. Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que está escrito. Estos versículos nos enseñan la reacción de Josías. La reacción al escuchar la lectura del libro. Dice que rasgó sus vestiduras en señal de profundo dolor. Se dio cuenta que estaba actuando mal ante Dios, que la ley de Dios era ignorada por el pueblo. ¿La conocían? ¿Ustedes creen que el pueblo conocía la ley de Dios? ¿Pero qué estaba sucediendo? La estaban ignorando y la estaban olvidando porque no acudían a estudiar el libro. La estaban ignorando. Leer y escuchar y estudiar la palabra de Dios, ¿qué hacen nosotros, mis hermanos? Nos permite conocer la voluntad de Dios. Y no solo adquirir el conocimiento, porque sabemos que allí el Señor nos da el conocimiento de su palabra, de todas las cosas que tiene Él allí escrita, de todo lo que ha sucedido y todo lo que va a acontecer también. Está todo allí escrito. Así que no solo vamos a adquirir el conocimiento, sino que también nos ayuda a tener ese encuentro con Dios. Si nosotros nos acostumbramos únicamente a orar, estamos haciendo como dos personas que se junten y una sola persona habla y no lo deja hablar a usted. Usted entonces no conoce los pensamientos o lo que esa persona quiere expresarle. Eso mismo sucede si nosotros únicamente oramos y no estudiamos la palabra de Dios. Así que al estudiarla nosotros también, ¿qué hacemos? Nos
encontramos con nuestro Dios. Nos encontramos con Él, ¿verdad? Reconocemos nuestros pecados. Sentimos la necesidad de Dios cuando leemos la palabra. Sentimos la necesidad de su perdón. Sentimos la necesidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a mostrarme a mí dónde yo estoy mal, en qué yo estoy fallando. No voy a creerme yo autosuficiente. No voy a pensar que yo ya me las sé todas, porque yo estoy en el camino del Señor, porque yo de vez en cuando leo o estudio el folleto de escuela sabática, o porque escucho una predicación. No, mis hermanos. Es importante el estudio de la palabra de Dios para encontrarnos con Él. ¿Para qué? Para que su Santo Espíritu haga en nosotros la obra que tiene que hacer y podamos reconocer qué me falta para yo poder seguir alabando y sirviendo al Señor como Él quiere que yo lo haga. Mis hermanos, es importante la palabra de Dios. Leer, escuchar y estudiar la palabra de Dios nos ayuda también a conocer nuestro verdadero yo. No podemos leer la palabra de Dios, lo he dicho en otras oportunidades que el Señor me ha dado para hablar sobre esto. No podemos estudiar la palabra de Dios pensando que esa porción de las Escrituras está buena para aquel o aquel hermano. La palabra de Dios cuando la estudiamos es para mí, para encontrarme con Dios, para que Dios me muestre, Esmeralda, tú estás mal en esto. Esmeralda, tú debes corregir tu camino, tu manera de hablar, tu manera de comunicarte, tu manera de decir las cosas, tu manera de tratarte o de relacionarte con las personas. Esmeralda, tú debes hacer un cambio en tu vida. Ese es el objetivo de estudiar la palabra de Dios, mis hermanos. Tratar de que el Santo Espíritu de Dios obre en mi vida y haga la obra que tiene que hacer. El estudio de la palabra de Dios, leer su palabra, escucharla, nos ayuda entonces a conocernos con nuestro verdadero yo para someterlo a la voluntad del Señor y caer de rodillas ante su presencia, mis hermanos. Josías acudió a Dios cuando escuchó la lectura del libro, cuando se dio cuenta de todo lo que decía allí y se dio cuenta de qué estaban haciendo ellos que no estaba conforme a la palabra de Dios. Cuando él escuchó esto, acudió a Dios para preguntarle por él. Y no solo por él, mis hermanos, como decíamos ahorita, sino por el pueblo y también por toda Judá. ¿Para qué? Para saber qué tendrían que hacer. Asimismo, mis hermanos, nosotros acudimos a Dios cuando algo nos preocupa y allí recibimos consuelo, consejos, nos guía y nos indica lo que hemos de hacer para poder tomar decisiones sabias para vida eterna. Ese es el primer punto, la palabra de Dios. El segundo punto, mis hermanos, que queremos enfatizar y que también es muy importante es proclamar el mensaje de Dios. Segunda de Reyes 23:2 dice:
Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Algo interesante aquí es la reacción de Josías. Primero sintió esa angustia por lo que iba a suceder y por todo lo que el Señor le estaba comunicando. Luego mandó a que se consultara a la profeta de aquel entonces para saber lo que el Señor decía. Pero no bastó con eso, sino que él fue a anunciarles al pueblo lo que estaba aconteciendo. Dice que leyó allí junto a todos la palabra de Dios. Así como Josías se preocupó y se ocupó, porque él sintió la preocupación de que el pueblo también iba a perecer por causa del desconocimiento de la palabra de Dios. Pero él no se quedó allí pensando ni lamentándose, el pueblo va a morir. Yo tuve ese encuentro con Dios. Y el Señor me dio la oportunidad de arrepentirme, de encontrarme con Él, de sentir su perdón. Él no se quedó con eso. ¿Qué hizo Él? Fue y leyó la palabra de Dios también al pueblo. Les hizo entrar en cuenta de que estaban en desobediencia y que debían de hacer algo. Asimismo, mis hermanos, como Josías se preocupó y se ocupó por su salvación y por la del pueblo, asimismo quiere el Señor que tú y yo lo hagamos, mis hermanos. Que podamos estar preocupados y ocupados por aquellas personas que, como el pueblo de Israel, están sentenciados, están condenados porque están lejos de Dios. Y eso lo sabemos porque el Señor lo dice en su palabra. No es ningún invento de nadie. Todo está aquí. El Señor viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? ¿Cuántos creen que Cristo ya está cerca? ¿Cuántos creen que todos los acontecimientos que se están viviendo son profecías cumplidas, que se están cumpliendo, que se están, como dijéramos, encaminando para cumplirse también las que faltan? Y que todo esto es para que nosotros abramos nuestros ojos, pero si no leemos, si no estudiamos, si no escuchamos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y que es una señal de alerta para nosotros que estamos durmiendo, poder salir a llevar el mensaje de salvación a aquellas almas que están afuera pereciendo, mis hermanos. ¿Qué hizo Josías? Se quedó angustiado por lo que iba a pasar sin hacer nada. No, mis hermanos, él clamó al Señor y le comunicó al pueblo lo que iba a suceder. El Señor quiere que nosotros hagamos esto. El Señor quiere que nosotros actuemos, mis hermanos. El Señor quiere bendecirnos a través de la predicación del mensaje de salvación. Es nuestro deber de ir a anunciarles el mensaje a estas personas, así como lo hizo este rey. ¿Para qué? Para que ellos también despierten, para que ellos estén también alerta a lo que va a acontecer. Ezequiel 33 del 1 al 9, vamos a buscarlo.
Ezequiel 33 del 1 al 9 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traiga yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él. Pero el que se prepare salvará su vida. Y el 6 dice: pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, el pueblo no se preparará. Y viniendo la espada, hiere a algunos de ellos. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. Y el 7 dice, mis hermanos: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su propio pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. ¿Sabemos lo que es una atalaya, mis hermanos? ¿Sabemos lo que es un centinela? Dice que una atalaya y un centinela pues son lo mismo, ¿verdad? Dice que es un guardia encargado de avisar al pueblo del peligro. Están siempre en un lugar alto, observando. En aquel tiempo utilizaban en esas ciudades esa torre o esa atalaya donde había una persona allí, un centinela, vigilante siempre de cuando se acercara el enemigo, avisar a todos los que estaban aquí que se prepararan porque era algo fuerte. Entonces, el centinela, ¿qué hace? ¿Para qué está? Para advertir al pueblo, ¿verdad? Para advertir a la ciudad de los peligros. Y hay algunas responsabilidades que tiene el atalaya de Dios o el centinela de Dios. Primero, que debemos estar alerta, como dice Marcos 13:33, velando y orando. Advertir fielmente la palabra de Dios, como dice Ezequiel 33:7, lo que acabamos de leer ahorita aquí, que el Señor nos ha puesto a nosotros como ¿qué? Como centinela de la casa de Israel, de la casa de Dios, del mensaje de salvación, para que nosotros lo podamos advertir fielmente a todos. Y la otra responsabilidad es que debemos de tener una visión clara. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener el discernimiento espiritual que Dios otorga a sus mensajeros para así poder dar el mensaje a aquellos que no pueden verlo. Y de eso se estuvo estudiando también esta semana, ¿verdad? Sobre el discernimiento espiritual y que unos ven espiritualmente, pero otros no pueden lograr ver espiritualmente. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios. Vamos a poner allí algo interesante. Perdonen mi mal léxico, pero a veces
pronuncio algunas palabras mal. Vamos a ver lo que nos dice Sermones Selectos, escrito por Elena de White. Allí lo tenemos. Dice lo siguiente, lo que habla respecto a esto. Dios no obliga a nadie a entrar en su servicio, eso lo sabemos. Él no nos obliga absolutamente a nada. El Señor no quiere nada obligado. Él quiere que todo sea espontáneo y sea de corazón lo que hagamos para Él. Cada alma debe decidir por sí misma si caerá o no sobre la roca para ser quebrantada. El cielo queda atónito al ver la insensatez espiritual que ha prevalecido. Cada persona tiene que abrir personalmente su orgulloso corazón al Espíritu de Dios. Sigue diciendo, todos necesitamos santificar nuestra mente para ese servicio divino. El poder transformador de Dios debe descansar sobre nosotros, yo me incluyo allí también, para que nuestras mentes puedan ser renovadas por el Espíritu Santo y como resultado podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Sigue diciendo, si los vigías son los centinelas, ¿verdad? Los atalayas, duermen bajo los efectos del narcótico satánico y no reconocen la voz del verdadero pastor, ni prestan atención a la advertencia, les digo en el temor de Dios que serán responsables por la sangre de los que se pierdan. Y fue lo que nosotros leímos en Ezequiel 33. Los centinelas han de estar alertas, Los centinelas han de estar alertas, deben ser hombres que ni de día ni de noche dormiten en sus puestos de deber. Tienen que dar a la trompeta un sonido certero para que la gente se aparte del mal y escoja el bien. La insensatez y el descuido indiferente no tienen excusas. Alrededor de nosotros hay olas grandes y rocas escondidas, mis hermanos, presten atención en esto, que pueden hacer pedazos a nuestra embarcación y dejarnos como náufragos desamparados, a menos que hagamos de Dios nuestro refugio y fortaleza. Todos hemos de desconfiar del yo, nuestra manera de hacer las cosas y nuestros planes e ideas quizás no sean los que Dios aprueba. Debemos mantenernos en los caminos del Señor para cumplir con su voluntad y hacerlo nuestro consejero. Y entonces, alejados del yo, actuaremos por fe. Amén, gloria al Señor. Mis hermanos, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que al conocer este hermoso mensaje y haber nosotros recibido a Cristo en nuestras vidas, no nos quedemos sin hacer nada, sino que reaccionemos. Actuemos como lo hizo Josías, que nos preocupemos. ¿Por qué? Por esas almas que están allí afuera, ¿verdad? Pero que también nos podamos ocupar en su obra, en el trabajo misionero, en llevar el mensaje a esas almas que están pereciendo allí afuera. Mis hermanos, aquí surge una pregunta. ¿Nos estamos preocupando por estas almas que se están perdiendo allá afuera? Quizás sí, pero ¿será que aparte de preocuparnos, nos estamos ocupando en darles el mensaje? ¿O lo estamos reservando solo para nosotros, conformándonos con las actividades que se hacen aquí en la iglesia? Que no están mal porque eso se tiene que hacer. Pero como dice también la palabra de Dios, es importante hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Todo lo que actividades
que se hacen en la iglesia son muy importantes, pero no podemos descuidar el trabajo misionero, mis hermanos. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que están haciendo el trabajo misionero de una forma personal, pero eso es una cosa que se tiene que hacer, pero sin descuidar el apoyo que tenemos que dar al trabajo misionero en la iglesia. Tenemos que unirnos para cumplir este cometido. Dice también acá que son importantes estas actividades dentro de la iglesia y que nuestro deber de centinela, de atalaya, de mensajero, como el Señor nos dice, debemos nosotros hacerlo. Es hora, mis hermanos, que nos pongamos serios en este asunto. Es hora de actuar, no de quedarnos solo en la preocupación. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo de Josías, pero también el mejor ejemplo que nos ha dejado Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando vino a esta tierra, mis hermanos? ¿Qué hacía? Hacer el bien, ¿verdad? ¿Qué hacía? Servía, predicaba y sanaba. Servía, ¿verdad? Preocupado y ocupado por las almas, pero también se preocupaba por su vida espiritual, por su condición espiritual. Y él les impartía también el mensaje porque ese era su principal objetivo. Dice que Cristo se preocupó por nuestra salvación. ¿Usted cree eso, hermano? Amén, gloria a Dios. Y que Él no se quedó hasta allí viendo cómo nosotros seríamos destruidos, sino que hizo algo muy hermoso para librarnos. Dio todo para darnos salvación. Dio su vida, entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Miren hasta dónde llegó el amor de Jesús por la raza humana, por la creación. Y ese amor Él quiere que nosotros lo reflejemos y lo hagamos también, lo materialicemos en las acciones que nosotros hagamos en el nombre de Él. Dice que entregó su vida para darnos salvación y que aún sigue advirtiéndonos. ¿Usted cree que el Señor nos sigue advirtiendo, hermanos? Nos sigue llamando para que podamos agarrar esa salvación y no soltarla. Él nos sigue llamando para que reaccionemos y cumplamos nuestra parte. Mis hermanos, el tercer punto ya para terminar, ya casi vamos a terminar, mis hermanos, es la reforma y la transformación que tuvo Josías. En 2 de Reyes 23:4 dice así. 2 de Reyes 23:4. Dice, el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, Acera y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. ¿Qué hizo entonces Josías? Comenzó a deshacerse de todo aquello que interrumpía que él pudiese hacer, que él y el pueblo pudiesen hacer para estar más cerca de Dios y para poder hacer la voluntad del Señor. Aquí vemos cómo Josías fue transformado a obedecer fielmente a Dios, dejando de un lado todo lo que dañaba su relación con el Señor. Esto nos muestra que cuando hay un encuentro real con Dios, también hay una reforma, hay un cambio total,
hay un cambio genuino, hay un cambio completo en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros permitamos que sea el Espíritu Santo que haga ese cambio en nosotros, que nosotros no lo frenemos, que nosotros no impidamos que Él lo pueda hacer, porque Él siempre está allí, siempre está llamando, siempre te está mostrando, alguna cosa te pone para que tú veas dónde está el problema y puedas reconocerlo y permitir que haya ese cambio. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a examinarnos y pidamos a Dios que nos permita ver qué baales tenemos que impiden cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué me cuesta reunirme con mis hermanos para ir a hacer la obra misionera? ¿Por qué me cuesta hacer cosas para el Señor cuando debe ser algo que salga de tu corazón sin necesidad de que te digan tantas veces o casi que te rueguen que hagas algo? ¿Por qué? Tenemos que analizar eso, mis hermanos. Hay baales en nuestras vidas que impiden que nosotros podamos acudir al llamado de Dios para llevar el mensaje de salvación. Así como hizo Josías, que también nosotros podamos hacer y dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra completa de arrepentimiento y reforma en nosotros. Hay otro texto que escribió también la hermana Elena de White, que está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 51, y habla lo siguiente. Es inexcusable que la fe de nuestras iglesias sea tan débil. Zacarías 9:12 dice, tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. ¿Quién es la fortaleza? Cristo. En Cristo hay fuerza para nosotros. ¿Cuánto lo creen así? Él es nuestro abogado delante del Padre. Amén. Envía sus mensajeros a todas partes de su dominio para comunicar su voluntad a su pueblo. Sigue diciendo, anda en medio de sus iglesias. ¿Cuánto creen eso? Hemos oído decir que el enemigo es el primero que entra a la iglesia y se pone en una esquina o en otra para hacer que los hermanos se molesten y esto y lo otro. Él hace la guerra contra los hijos de Dios. Pero usted venga confiado a la iglesia de que Cristo es el que está dentro de las puertas de la iglesia. Allí dice, Él anda en medio de sus iglesias, desea santificar su iglesia, elevar y ennoblecer a sus discípulos. ¿Cuántos nos consideramos discípulos de Dios? Amén. La influencia de los que creen verdaderamente en Él será un sabor de vida en el mundo. Él tiene las estrellas en su diestra y es su propósito dejar que por medio de ellas su luz brille para el mundo. Desea preparar así a su pueblo para un servicio más sublime. ¿Dónde? ¿Dónde, mis hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Que nos está dando la oportunidad aquí de nosotros poder hacer, perfeccionándonos, de poder hacer el trabajo que nos va a poner a hacer en la iglesia celestial. Dice que desea preparar así a su pueblo para un servicio más sublime en la iglesia celestial. Nos ha confiado una gran obra. Hagámosla con exactitud y resolución y demostremos por nuestra vida lo que la verdad ha hecho
para nosotros, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice Apocalipsis 2:1. Este pasaje demuestra la relación que sostiene Cristo con las iglesias. Anda en medio de las iglesias por toda la longitud y la anchura de la tierra. Las observa con intenso interés para ver si están en una condición espiritual que les permita hacer progresar su reino. Cristo está presente en toda asamblea de la iglesia. Amén. Conoce a todos los que están relacionados con su servicio y a aquellos cuyo corazón puede llenar de aceite santo para que lo imparta a otros. Si nos hace falta de esa porción del Espíritu Santo, el Señor está dispuesto a dárnoslo a los que están dispuestos a recibirlos. Son muy preciosos para Cristo los que realizan fielmente su obra en nuestro mundo. Amén. Y representando en palabra y obra el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor para con ellos. El Señor nos dice en esta hora, Cristo se deleita en ellos como un hombre se deleita en un jardín bien cuidado y en la fragancia de las flores que ha plantado. El Señor se deleita en cada uno de sus hijos que están cumpliendo su mandato, que están preocupados y ocupados en la salvación de las almas. Josías hizo lo que tenía que hacer. Leyó la palabra de Dios, se encontró con Dios, procedió al arrepentimiento, pidió perdón, tuvo una reforma completa, hizo lo recto ante Dios y ayudó al pueblo a reconocer su pecado. Él mostró el amor de Dios dando el mensaje de advertencia. Ahora, mis hermanos, el deber tuyo y mío es el mismo. Sentir ese mismo compromiso. Ocuparnos por esas almas que están allá afuera con una necesidad física, material y espiritual. Dice la palabra de Dios, la mies es mucha, ¿pero qué? Pero los obreros pocos. Se necesitan más obreros en la viña del Señor para hacer lo que tenemos que hacer en la salvación de las almas. ¿Qué haremos, mis hermanos? ¿Saldremos a anunciar, a dar el mensaje de advertencia, a dar las buenas nuevas de salvación? ¿Saldremos como el pueblo de Dios preocupándonos y ocupándonos por esas personas que nos necesitan? Mis hermanos, ¿acudiremos al llamado de Dios? Mis hermanos, no veamos hoy al instrumento que el Señor ha visto a bien tener en esta mañana para transmitir este mensaje, mis hermanos. Veamos en esta hora lo que el Señor nos está diciendo. Prestemos oído al mensaje de advertencia que el Señor nos atrae. ¿Será que aceptaremos ese llamado, mis hermanos? Dice Hebreos 3:15, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Retomemos ese primer amor, renovando nuestro pacto con Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando entraron por primera vez a la iglesia, fueron bautizados? ¿Cuál fue su reacción cuando usted fue bautizado? ¿Cuál fue su reacción, mis hermanos? Diga sinceramente, alguien que lo pueda decir en este momento. ¿A qué lo condujo el Espíritu Santo? A llevar el mensaje, el primer amor. Volvamos a ese primer amor y renovemos nuestro pacto con Dios y salgamos a llevar el mensaje, mis hermanos.
Involucrémonos todos unidos a la obra misionera y con oración hagámoslo. ¿Para qué? Para que se vean los frutos que el Señor quiere ver. Porque si es por nosotros, quizás no lo hacemos, pero Dios es el que nos va a ayudar. Pero renovemos ese pacto con el Señor. Renovemos ese primer amor que sentimos cuando llegamos a los caminos del Señor y estábamos todos deseosos de ir a darle a conocer a aquellos lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Cada día debe ser esa renovación, mis hermanos. Recordamos que cada día se renueven las misericordias de nuestro Dios. Y eso es una oportunidad para que nosotros podamos entrar en cuenta y tratar de hacer lo posible para que el Espíritu Santo nos ayude a mirar dónde yo debo ir a llevar el mensaje. Esto nos lleva nuevamente a leer Romanos 10, 13 al 15, donde fue nuestra lectura bíblica. Y con esto terminamos, mis hermanos. Romanos 10, del 13 al 15 dice: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. El Señor nos está mandando, ¿verdad que sí? Dice aquí: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Nosotros no hemos sido enviados todavía, mis hermanos. ¿No hemos sido convocados para llevar el mensaje? En cada predicación, en cada lectura de la Biblia, en cada folleto de escuela sabática, cada trimestre el Señor nos manda esa advertencia y ese llamado. Hemos sido enviados, mis hermanos. Pero hay algo hermoso. El Señor está dispuesto a llenar nuestro corazón con ese aceite para ir a llevar el mensaje. Y dice también que bendice nuestros pies. Dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que podamos en esta hora escuchar la voz de Dios. Como les dije, no miren el instrumento, sino el mensaje que el Señor nos ha mandado. Y que permitamos que el Espíritu Santo nos dirija y conduzca nuestros pies hacia aquellas almas que están pereciendo por falta del pan espiritual. Mis hermanos, el llamado está latente, la decisión es suya. Si usted desea servirle al Señor, pónganse en las manos de Dios para poder hacer la obra misionera que se tiene que hacer. Vamos a colocarnos en pie para cantar el himno 552 y luego vamos a tener la oración. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos agradecidos por tu amor, tu misericordia, porque cada día las renuevas, Señor, dándonos oportunidad para poder acercarnos más a ti y cumplir con la misión que tú nos has encomendado, Señor. En este momento te agradecemos por el mensaje que nos has enviado, Padre, para que tomemos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Perdónanos si hemos si no hemos cumplido, Señor, con esa comisión. Perdónanos, Padre. Sabemos que solos no podemos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir el ejemplo de tu Hijo amado Jesús cuando vino a esta tierra, que no escatimó el dejar su trono
para venir a servir, a dar tu mensaje, a sanar a las personas, a entregar su vida en la cruz del Calvario, a padecer todo lo que padeció por salvarnos, por darnos vida eterna, por darnos esperanza, Señor. Gracias por esa provisión perfecta que hiciste. Ayúdanos, Señor, que reconociendo que sin ti somos nada, podamos nosotros, en muestra de ese agradecimiento y en respuesta de ese amor tan grande que tú nos tienes, podamos responder, Señor, haciendo lo que tú nos has enviado a hacer en esta tierra. Gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro, que tú te paseas por tus iglesias mirando, Señor, a tus hijos para bendecirnos, para ayudarnos, para mirar si falta alguna porción del Espíritu Santo en nuestras vidas y darnos, Señor, para seguir y salir a hacer el trabajo misionero. En esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto como atalayas, como centinelas, Señor. Y nos dices que debemos ir a advertirle a la gente lo que ha de acontecer, que tu venida está cerca, que el mundo va a ser destruido, pero que no lo hagan por temor, sino por amor a ti, Señor. Ayúdanos a cumplir ese compromiso, Señor, de ser atalayas, de ser centinelas, de asumirlo para la honra y gloria de tu nombre, para que tu iglesia crezca, Señor, para que seamos esa iglesia triunfante cuando tú vengas en gloria. Si hay algo, Señor, que impide que podamos hacer el trabajo, que nos impide de ir a predicar la palabra de Dios, muéstranos, Señor, y ayúdanos a poner aparte esas cosas para que tú puedas obrar completamente en nuestras vidas y pueda haber esa transformación necesaria, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, porque nos amas. Llévanos con bien a nuestros hogares y que la paz tuya nos acompañe donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén.